Hola, estimados estudiantes, buenos días. Estamos hoy a martes 7 de octubre del año 2025. Vamos a iniciar un tema nuevo, pues les pido disculpas que no pude asistir hoy, pero aquí estamos con la clase del día de hoy. Les pido, por favor, que prestemos mucha atención en este tema, porque pues es uno de los temas bastante bonitos que tenemos en nuestra clase de histoembriología general. Vamos a empezar haciendo esta explicación de la clase partiendo de que el hueso da más vida que muerte. Y esto es porque muchas veces se ha pensado de que el hueso es muerte, ¿no? Varias representaciones artísticas, lo vamos a ver un poco más adelante, se asocian con la muerte, pero realmente el hueso, nuestros huesos nos dan vida, nos permiten sobrevivir más allá de la protección que pueden hacer sobre ciertos órganos importantes, vitales para nosotros, y también como para acciones como la locomoción, ¿no? O sea, vamos a ver que tiene unas implicaciones mucho más relevantes que esas que estamos acostumbradas a conocer. Así que vamos a empezar con un reto. Y les pido que por favor en los comentarios me coloquen quiénes son estos siguientes personajes. Esto es como para ver la secuencia de si estaban realmente atentos, porque yo sé que hay gente que no va a ver este contenido, pero vamos a realizar la próxima semana una prueba en la clase sobre esto condicionando para el laboratorio hematológico. Así que muy importante, muy importante que estén muy atentos a la clase porque de ella va a derivar una evaluación que vamos a hacer la próxima semana. ¿Quién es este famoso personaje nicaragüense? Vamos a contar hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Déjamelo saber en los comentarios. ¿Quién es este famoso personaje nicaragüense? Vamos con el segundo personaje nicaragüense. ¿Quién es este famoso personaje nicaragüense? Voy a dejarlo en 5, 4, 3, 2, 1. Pueden pausar el video y comentar para que tengan chance, ¿no? No se vayan perdiendo de la secuencia del tema. Ahora, ¿y este personaje? ¿Quién fue este personaje importante nicaragüense? Quedamos en 5, 4, 3, 2 y 1. Ahora este es el último. ¿Quién fue este importante personaje nicaragüense? En 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien, espero leer los comentarios de ustedes sobre estos 4 personajes importantes de la historia nicaragüense. Para no hacer spoiler, vamos a partir del hecho de lo siguiente. Cada uno de estos señores aportó hacia un legado histórico y que tienen en común. Y desafortunadamente, ahorita, todos ellos están muertos. Ahora, cuando nosotros hablamos de el tejido óseo, pensamos inmediatamente en hueso, ¿no? Y cuando nosotros pensamos en hueso, lo primero que se nos puede venir a la mente, pues es esto, ¿no? Que son los esqueletos, ¿no? Y los esqueletos representan, pues precisamente el paso a otro plano de vida para las personas, ¿no? Y esto, pues tiene mucho sentido a lo largo de los siglos. Se ha notado como lo único que queda, pues, del ser humano posterior a su muerte son los huesos, ¿no? Entonces, la falta de piel, músculo y órganos y solo quedan los huesos, pues denota muerte. Para muchos artistas, eso ha sido la representación. Y aquí pueden ver cómo, a pesar de que los artistas siempre utilizan representaciones de este tipo como para hacer una crítica social, aquí vemos cómo la muerte no discrimina entre ricos y pobres, edades, ni pues religión. Entonces, ahí, al final no llega a todos. Esta es la representación artística. También tenemos algunas renacentistas como esta, donde pues lógicamente utilizan a los mismos huesos como instrumentos musicales para referirse pues a
pasar a otro plano terrenal, ¿no? Y es obviamente el llamar de la muerte en este caso. Aquí podemos ver un poco en contexto cómo allá en el fondo está la representación de la muerte con un espectro cuasi calavérico, con un reloj de arena, ¿no? Y esto es el pesar de los novios, ya que el amor es algo que surge entre dos personas que se quieren, se aman, pero tarde y temprano o sea, de forma inevitable, inexorable era la palabra que quería usar, termina siendo consumidos uno de ellos o ambos por el tiempo. Entonces, al igual, aquí también la muerte está contextualizada por esqueletos. Ahora, entonces, aquí vamos a nosotros a desmitificar este apartado, que es el tejido óseo. Ahora, en esta parte del video, ustedes pueden comentar cuáles son esas características esenciales que tiene el tejido óseo, ¿no? Podemos nosotros mencionar a qué pertenece este tejido óseo. De los 4 tejidos básicos, lo pueden comentar ahí, lo pueden dejar ahí descrito en los comentarios a qué tejido básico pertenece el tejido óseo. Si nosotros logramos contestar correctamente a qué tipo de tejido pertenece el tejido óseo, de los tejidos básicos, nosotros vamos a saber de que hay unos componentes, ¿no? ¿Cuáles son esos componentes óseos? Y sobre todo, ¿qué hace tan especial al hueso? Porque hoy vamos a tratar de describir esto. ¿Qué hace tan especial al tejido óseo? Así que sobre esa línea vamos nosotros a continuar mencionando que el tejido óseo es un tejido conjuntivo, pertenece al tipo de tejido básico, tejido conectivo, que se caracteriza por tener una matriz extracelular mineralizada. Esta parte es bien relevante porque cuando nosotros hablamos de la matriz extracelular, una característica bien importante que tiene el hueso es que no tiene una sola matriz. Si nosotros repasamos los componentes del tejido conectivo, nosotros vamos a ver que hay células, matriz y fibras. En el caso del hueso, vamos a tener siempre como un tejido conectivo su matriz, pero aquí hay dos tipos de matrices. Hay dos tipos de matrices. Y entonces, aquí voy. En esa línea de los dos tipos de matrices, pensemos de que hay una sola matriz en la mayoría de los tejidos conectivos, pero aquí esta se divide en dos, porque es un tejido conectivo especializado. Y esas dos matrices en las que se divide, una es orgánica y la otra es inorgánica. Entonces tenemos dos matrices, una orgánica y una inorgánica. La matriz inorgánica está básicamente dada por la capacidad de mineralización que tiene el hueso. ¿Qué es lo que hace el hueso a través del tiempo? Comienza a hacerse más denso, comienza a acumular más sales minerales y esa es la clave, que el tejido óseo acumula minerales. Minerales principalmente calcio, magnesio, fósforo, son los minerales principales de los que está constituido el hueso. Entonces, el principal de ellos es el calcio. Sin embargo, no solamente se encarga de acumular una matriz mineral, sino que también hay una parte de la matriz orgánica fundamental para mantener las funciones corporales y lograr nuestra sobrevivencia. Entonces, spoiler alert, se trata un poco acerca de lo que son las la médula ósea, ¿no? Que tiene un componente importante, pero lo vamos a mencionar más adelante. Mientras nosotros teníamos un tejido conectivo, laxo o denso, cuya sustancia fundamental amorfa era básicamente como una gelatina, aquí vamos a tener una matriz extracelular que ya tiene una forma definida. Aquí la sustancia fundamental no es amorfa, aquí sí tiene una forma, aquí sí tiene un aspecto ya determinado. Partiendo de eso y destacando estas diferencias, vamos a los componentes. Como todo tejido conectivo va a tener fibras, células y matriz. Y entonces aquí vamos a ir describiendo uno a uno cada uno de los componentes del hueso.
Entonces vamos a tener que el hueso se divide en dos partes. La primera parte, que es la parte más externa, es el hueso compacto. Y el hueso compacto está constituido por varios elementos que vamos a ver ahí, pero hay una carga muy grande de matriz inorgánica dentro del hueso compacto. No es lo único que hay, obviamente hay también matriz orgánica, pero tiene, la representación esencialmente de la matriz inorgánica del hueso compacto. Y todos los minerales ahí, ahí vamos a poder reconocer algunas estructuras muy relevantes de lo que es el hueso. Vamos a ver acá. Si ustedes se fijan, este círculo que nosotros notamos en esta periferia, vamos a tratar de hacerle zoom en esta zona de acá. Nosotros, esta es la unidad estructural y funcional del hueso, que se llama osteona. Y la osteona pues va a estar compuesta por las células que están en su interior, que son los osteocitos. Vamos a tener también los canales vasculares, ya sea de Havers o de Voltman, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Básicamente acá el hueso compacto lo que tiene es lo que encontramos en el hueso compacto es esa matriz inorgánica principalmente. Y encontramos a la unidad estructural y funcional del hueso, que son las osteonas en este caso. Luego tenemos la otra parte del hueso, que es el hueso, en este caso esponjoso. Hay otros nombres que reciben, ya se los voy a mencionar. El hueso compacto también se le conoce como hueso denso. El hueso esponjoso también se le conoce como hueso trabecular. Y en el hueso esponjoso, si ustedes se fijan, ya nosotros tenemos una configuración diferente. Ya no es tanto la matriz inorgánica, sino que ya hay una porción mayor de matriz orgánica. Todas esas ramitas que ustedes ven ahí, esos espacios son llenados por médula ósea. Y la médula ósea es uno de los componentes, eh, por decir, más relevantes del hueso en términos de matriz orgánica. Entonces tenemos dos huesos que están formados o constituidos por elementos diferentes. El hueso compacto principalmente tiene matriz inorgánica, el hueso esponjoso principalmente tiene matriz orgánica, aunque en ambos hay, pues obviamente porcentajes de cada uno de ellos, pero vemos otra diferencia. Vemos cómo hay un orden y una estructura en el hueso compacto y vemos cómo ese orden se pierde en el hueso esponjoso. Porque en el hueso compacto los osteocitos están organizados y son osteocitos maduros, pero en el hueso esponjoso no lo son, no son maduros, no están organizados. De tal manera de que en el hueso compacto se forman a las osteonas y en el hueso esponjoso se forman a las trabéculas. El trabeculado óseo son esas ramificaciones que ustedes ven ahí y dentro de esos espacios vamos a encontrar la médula ósea. También se le conocen como espacios vasculares para precisamente la estructura del hueso. Ok, entonces luego tenemos que parte de la unidad estructural, que es este elemento que encontramos alrededor. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, aquí tenemos otro. Y se fijan, todas las osteonas tienen en el centro algo, ¿no? Que son los canales vasculares que están acá. Recuerden que la osteona es la unidad estructural y funcional del hueso compacto. Vamos a tener el periósteo. El periósteo es la parte más externa del hueso y es una capa extremadamente densa donde principalmente encontramos matriz o materia inorgánica. O sea, es como una cobertura muy mineralizada que protege al hueso y obviamente a la médula. O sea que hay toda una estructura que protege a nuestros espacios medulares y a la médula gracias a este hueso compacto y obviamente cubierto por el periósteo. Recuerden que hay una particularidad que tiene el periósteo. El periósteo tiene una gran carga mineralizada, lo que lo hace extremadamente duro, y también es la parte más externa del hueso. Y en este caso, pues el hueso denso, hueso compacto, que recuerden que al final es lo mismo. Vamos a continuar viendo aquí las estructuras que lo componen. Tenemos a los canales de Havers.
son canales que atraviesan la osteona en sentido vertical. Y de sentido horizontal o diagonal tenemos a los canales de Boltzmann. Esos canales de Haber contienen a los vasos sanguíneos, que permiten nutrir a todas las células, en este caso los osteocitos, que están en el hueso. Y tenemos después los canales de Boltzmann, que son canales que interconectan una osteona con otra de forma horizontal. Entonces, canales de Haber y canales de Boltzmann permiten la irrigación de todo este hueso para mantener viables a los osteocitos. Los osteocitos son bien importantes en la osteona porque ellos hacen una particularidad y es que ellos siempre están formando hueso. Ese proceso se llama remodelado óseo continuo y es algo que siempre siguen haciendo. Es por eso que, por ejemplo, un niño, si se cae, es difícil que se fracture, es menos probable, aunque no es imposible. Y un adulto mayor, si se cae, es más probable de que se fracture, porque sus huesos, el del adulto mayor, son más mineralizados, son densos y por lo tanto son menos flexibles. Y al ser menos flexibles, van a ser más frágiles. En el caso de los pacientes más jóvenes, el hueso es menos mineralizado, por lo tanto es más flexible y pues tiene un poquito más de capacidad de flexión cuando hay algún tipo de fuerza antagónica de gran potencia. Luego tenemos ya en el hueso esponjoso las trabéculas, que recuerden, esta es parte de la no organización que tiene esta parte, donde hay básicamente osteocitos inmaduros que están desarrollando pues estas ramificaciones de hueso. Y en los espacios que ellos dejan vamos a encontrar lo que son las cavidades vasculares. Esos espacios vasculares pues donde van a alojarse la médula ósea. Entonces vamos a recordar de que los componentes de todo tejido conectivo es matriz, células y médula. En este caso, la médula vendría a sustituir un poco lo que hablamos de las fibras, porque aquí tiene un papel bien importante. Y vamos a ver si pasa lo siguiente. Antes, preámbulo, chismecito. Porque ya sé que se me están durmiendo. Por ejemplo, Wilfredo a saber qué está haciendo. Ulises ahí, ojalá que esté tomando apuntes de algo para un odontofacto. ¿Qué otra cosa? ¿Quién más? Por ejemplo, ahí tenemos a nuestra querida compañera que se sienta allá al fondo y que siempre discute. Ya la gente sabe que Wilfredo ahí estuvo, ahí el día del laboratorio, ahí estuvo platicando con ella bastante. Vamos a contar. Cerca del año 2016, creo, había una pelea bastante sonada que se iba a dar. Pues a mí me gusta el box, pero no soy ultra mega fanático. Pero sí, pues me gusta como ver, ¿no? Las peleas de box. El box clásico, el box convencional. Pero estaba como en auge, estaba esto resonando bastante, que era la UFC. O sea, artes marciales mixtas. Y vendían como que un sábado iba a haber, dentro de 2 semanas, la pelea del siglo, donde se iban a enfrentar, pues hicieron un buen storytelling para presentarnos esta pelea. Y esta pelea tenía como protagonistas a dos luchadores. Uno era un Anderson Silva, la araña Silva, brasileño, que había ganado un montón de veces, un campeón con un montón de experiencia, que era marrullero, tenía pues habilidad, tenía destreza. En términos de experiencia, en hablando de deporte, que era alguien que ya tenía colmillo, ¿no? Y se refiere como que era habilidoso, se sabía bien todo lo que era esta parte del juego y lógicamente pues tenía bastante chance. Pero ya era un veterano, ya era un campeón de muchos años que tenía o estaba ya en este arte pues marcial mixto y pues se planteaba como que pues era alguien bien difícil de derrotar. Por otro lado, el contrincante era el Weidman, era un luchador joven, bastante, era norteamericano, es norteamericano,
bastante ascendente en la lucha, o sea, había tenido un récord impecable, es como el novato que promete, ¿no? Es como Lamine Yamal, pero sin arrogancia. Es como Lamine Yamal, pero sin esos aires de grandeza. Es como Lamine Yamal sin hacer el gesto de una corona que nadie le ha puesto. Es como Lamine Yamal, pero sin ese ego que tanto Hansi Flick dice. Ay, por suerte, por cierto, perdón. Primero, buenos días y segundo, el Barça. Perfecto. Tomando esto en contexto y poniéndonos en relación con esto, les voy a contar esta historia para acá hoy. Estos eran los dos luchadores que le había dicho. Este es un señor bastante conocido en el ámbito de las peleas de artes marciales mixtas. Este es Anderson La Araña Silva y este es el Weidman. Este era un tipo con muchísima experiencia y campeón muchas veces. Creo que era el actual campeón en ese momento de artes marciales mixtas. Pues tenía jiu-jitsu, artes marciales, qué sé yo, capoeira. Era una cuestión que era el hombre que tenía mil mañas, pues. Y por el otro lado teníamos al Weidman, que era un novato, pues bien aplicado, o sea, la historia de vida del hombre, la historia que había detrás de esta pelea, pues hizo que fuera bastante mediática, pues, pero la verdad yo nunca había visto, era mi primera vez viendo cosas de esto y habían cosas que la verdad se parecen un montón al box, pero un montón. Pero hay otras que sí son raras. La verdad es que yo no me volví fanático de las artes marciales mixtas y de hecho esta fue la única pelea como que estuve viendo toda la cartelera, pero en general pues no, no, no me terminaba de ilusionar. Porque pasaban cosas raras aquí. Aquí sí pasaban cosas raras. Raras como este tipo de careo. O sea, qué cosa más extraña, la verdad. Y fueron de las cosas que no me gustaron. Pero pasó esto en la pelea. Estaban peleando, le pegó una patada a Anderson Silva y termina sucediéndole esto a la araña Silva. ¿Qué le pasó? Que se fracturó. Ahora, cuéntenme, ¿qué se hace? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que se debe hacer cuando una persona se fractura? ¿Qué es lo que debe hacer alguien cuando una persona se fractura? Bueno, reposo, ¿no? Vamos a ver más o menos cuál es la secuencia de eventos asociados a esto. Vamos a ver esta animación y vamos a irla deteniendo conforme avancemos. Cuando vamos a ver la anatomía de una fractura, vamos a ver qué es lo que le pasa al hueso. Aquí vamos a ir rescatando algunos puntos de la clase que hemos visto. Todo esto es el hueso denso, toda esta parte de acá es el hueso denso. Ya en esta parte que se ve irregular, ya es el hueso trabecular. Desorganizado aquí los osteocitos forman las trabéculas óseas y todo ese espacio vacío que ustedes ven ahí, todo ese espacio lo va a ocupar la médula, que sería la matriz orgánica del hueso, principalmente. Todo eso va a ser la médula, que ya les adelanto, hay dos tipos de médula. Hay médula amarilla y hay médula roja. Muy bien. Hay que recordar que los huesos nos ayudan a nosotros, por ejemplo, nuestras funciones diarias, ¿no? Como la locomoción, pero también protegen los huesos estructuras vitales, ¿no? Como corazón, pulmones, cerebro. Cuando se da una fractura, como le pasó a Anderson Silva, quiero que se fijen qué es lo que se ve acá. Así que atentos a lo que vemos acá. Aquí vemos cómo el hueso denso está fracturado y estas tiras que ustedes ven aquí son los vasos sanguíneos. Esas tiritas que ustedes ven ahí son los vasos sanguíneos. Algunos se rompen, otros no y así va. Entonces vamos a ver qué sucede en la parte interna. Y quiero que se fijen muy bien. Repasemos. Aquí este puntito que ustedes ven aquí es el canal de Havertz, que ya vimos antes. Esto de aquí es una osteona, esto de aquí es otra osteona. Ah, va a haber gente ciega que no lo va a ver. Bueno, aquí se lo pongo en contexto.
Aquí tengo una osteona, aquí tengo el canal de Havertz y aquí está el caminito donde van los osteocitos realizando pues su aposición de hueso, de depósitos minerales. Aquí está otra osteona, mírenla por acá. Aquí está otro canal de Havertz. Miren aquí, está muy cerca. Está muy cerca una osteona. Acá está otra. Y así vamos a tener, ¿no? El hueso compacto tiene la característica de que las osteonas están íntimamente relacionadas unas con otras. Ahora, fíjense bien acá. Fíjense lo que está pasando ahí. Ahí estamos nosotros viendo de que se está produciendo una hemorragia. ¿Y por qué? Obviamente, si hay una fractura, se van a romper vasos. Y como el hueso está irrigado, pues obviamente va a comenzar a sangrar. La hemorragia es parte del fenómeno. Vamos a ver cómo eso termina incrementándose. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Se fijaron? Miren cómo. Vamos a ahorrar esto de acá, todo esto de acá. Fíjense cómo se llenó de sangre esa zona. Miren. Toda esa sangre que sale de los metavasos que están dentro del hueso denso, hueso compacto. Bien. Vamos a borrar por acá para que no se me confundan y vamos a seguir viendo. Sigan viendo. Entonces ahí se nos llenó de sangre. Esa sangre que se llena en el segmento de la fractura es muy importante porque es una sangre osteogénica y aquí encontramos una amplia variedad de células. Esto es parte de nuestro siguiente tema porque nosotros vamos a hablar de, por ejemplo, vamos a encontrar a los eritrocitos, los vamos a encontrar, miren aquí, con las plaquetas. Vamos a encontrarnos aquí con los leucocitos. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, un monocito. Entonces vamos a encontrarnos una amplia variedad de células que están ahí. Aquí vamos a encontrar otro eritrocito y así sucesivamente. Todas estas células que están en la sangre están ahí gracias al hueso. En otras palabras, el hueso forma las células que producen o que tenemos en sangre. Entonces, tomando en consideración eso, va a iniciarse un proceso, un mecanismo en el que voy a borrar esto para que no se vea raro. Ahí tenemos todas esas células y ¿qué van a hacer? Miren aquí qué es lo que comienza a pasar. Comienza a agregarse una matriz. Esta matriz es como un hueso, una capa que va a ayudar a la formación del nuevo hueso. Entonces se comienza a llenar esa malla para sellar las zonas de la fractura. Es algo suave, esto no es la mineralización del hueso y aquí sucede otro fenómeno. Fíjense cómo vasos comienzan a poblar la zona. Ese proceso, lo siento, habíamos quedado como por aquí de hecho, comienzan a formar esa malla para generar el depósito mineral. Entonces esa malla es suave, pero solo nos va a servir como para que luego se dé este fenómeno, donde nuevos lechos capilares nacen o se forman y se llama angiogénesis. Aquí súper importante lo que vamos a ver a continuación. Fíjense que aquí tenemos los vasos sanguíneos que vienen desde un canal. Fíjense bien acá, vienen desde el canal de Havertz. Allí tenemos los vasos y tenemos aquí a los osteocitos que van a estar alrededor de él y ellos son los que se van a encargar de formar el hueso alrededor de los vasos sanguíneos. Porque los osteocitos crecen en forma de espiral. Así que ahí vamos a tener ese proceso, ¿no? Miren cómo están ahí los osteocitos alrededor. Y aquí vemos ya algo, aquí ya vemos a otra célula. De hecho, en esta representación podemos ver a las tres células más representativas de lo que es el tejido óseo.
tenemos a los osteocitos, ya lo hemos mencionado antes. Tenemos por acá a las células formadoras de hueso, los osteoblastos. Y aquí tenemos las células que destruyen hueso, que son los osteoclastos. Fíjense cómo aquí detrás de él se viene formando huesecito y detrás de él se viene quitando hueso. Entonces ahí podemos notar nosotros las funciones. Este va a formar el hueso que va a ir cubriendo los segmentos de la osteona, así como aquí. Noten la diferencia. Miren, aquí está bien y miren la célula que lo está formando. Es un osteoblasto y aquí está haciendo su proceso. Y aquí como hay bastante destrucción de hueso, es porque este señor es el que está haciendo el proceso de remodelado para colocar nuevas capas de hueso sobre la superficie. Recuerden que este hueso que se está formando es un hueso de matriz inorgánica, o sea, básicamente con sales de minerales como calcio, magnesio, zinc, fósforo, que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces voy a borrar estas representaciones y avanzamos. Acuérdense, osteocitos, osteoblastos y osteoclastos. Entonces, si lo podemos ver, aquí se ve cómo esta célula está formando el hueso y este está remodelándolo. El osteoclasto que ya no se ve, este es el osteoblasto. Aquí lo podemos ver mejor. Miren, está el osteoblasto. Aquí hay una parte que falta hueso. Aquí tenemos una matriz de hueso que ya está formando, ¿no? Eso lo hace esta célula que es el osteoblasto. El osteoblasto forma hueso. El osteoclasto lo que hace es remodelar el hueso o quitar hueso. Y luego pues ya se quita la prematriz y ya comienza a verse pues la formación. Aquí tenemos la otra célula. Ahí, ese es el osteoblasto. Y ahí veíamos al osteoclasto. El osteoclasto remueve hueso y el osteoblasto forma hueso para remodelar y formar pues la estructura que estaba dañada con las características que tenía antes. Su trabeculado, acuérdense que este trabeculado en esos espacios que se están viendo ahí como ramitas, ahí es donde van a ir los espacios medulares. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, como la osteoporosis. Fíjense cómo comienza a adelgazarse la parte del hueso denso y ocupa más espacio la médula. ¿Y qué pasa después? Hay una fractura. Y esto puede ser por alguna enfermedad nutricional o alguna deficiencia en el metabolismo del calcio. Porque dentro del hueso, miren lo que le pasa a la cortical. Cuando hay un proceso patológico como la osteoporosis, comienza a desorganizarse ese hueso y eso es lo que le da la dureza para poder tener en su interior a lo que es el hueso medular. Entonces ahí tenemos la cortical, el hueso denso, lo, la parte de matriz orgánica que es la trabécula. Esto pasa cuando hay una pérdida de la mineralización en la cortical, generándose pues una fractura pues ante los diferentes tipos de actividades. Entonces recuerden, existen varias células en el tejido conectivo. Por ejemplo, una de esas son los osteocitos. Los osteocitos son células que van a ir formando constantemente el hueso. A diferencia del osteoblasto, el osteocito está constantemente en actividad. El osteocito lo hace en situaciones específicas. Cuando hay daño sobre la fibra de sobre lo que es el hueso. Y también vamos a encontrarlo en situaciones como la fractura, ¿no? Que ya lo vimos anteriormente. ¿Qué estoy dibujando yo aquí? ¿O qué estoy tratando de remarcar? Que el osteocito, para poder crecer o formar ese hueso alrededor, nosotros utilizamos, lógicamente, unos elementos que nos ayudan para la movilidad.
Y son esos, se llaman pseudópodos, para que pueda recorrer de forma elíptica o de forma en espiral toda la ostiona, ¿no? Imaginemos la ostiona como una columna y esta columna se tiene que formar pues con la formación del hueso y lo va a hacer pues los osteocitos en este caso. Después tenemos al osteoblasto que va a formar el hueso y tenemos al osteoclasto. El osteoclasto que es una célula grande y tiene una particularidad, es una célula multinucleada, o sea que tiene varios núcleos y esos núcleos celulares es el resultado de la fusión de esta célula con otra. Por lo tanto, esta se ha fusionado con 2, 3, 4 y 5 células. Entonces es una cantidad promedio de células que se fusionan para formar al osteoclasto. Recuerden que él va a tener una función de remover la matriz inorgánica y dejando erosionar el hueso para que luego el osteoblasto pueda formar el hueso. El osteoblasto tiene un mecanismo que es el ligando de rango que le permite controlar la actividad de nuestro osteoclasto. Entonces vamos a ver un poco ese fenómeno en este segundo video. Que se me hizo el mouse. Se me perdió. Cosas que no le pasan a Wilfredo con su esposa. No se le pierde porque el día que se pierda, dice. No, si Wilfredo el otro día en el laboratorio dijo una cosa súper interesante. Interesante de la siguiente manera. Que se me hizo el mouse. Se perdió. Qué cosa, ¿no? Ah, ya lo encontré. Ey, qué raro. Aquí está. Vamos a poner. Voy a cambiar aquí. Ahora sí lo encontré. Bárbaro. Ah, le dice, te voy a prestar un lapicero, le dice alguien. Pero no te acostumbres, le dice. O sea, qué bárbaro, Wilfredo es. Yo quisiera ser así como Wilfredo. Entonces, aquí vamos a ver. Hay algunos eventos como la osteoporosis que ocurren pues en ciertas etapas de la vida, por ejemplo en mujeres después de la menopausia y pues comienzan a perder la densidad ósea. Aquí tenemos como el osteoclasto está removiendo hueso y vemos como todas las fibras están ahí expuestas y como hay una estela de destrucción. Pero viene el osteoblasto y comienza a formar una matriz en la cual se van a acumular minerales. Recuerden que el esternón es el hueso que produce más médula en proporción. Miren que el osteoclasto remodela hueso, quita. Pero miren ahí, llega una molécula que es un ligando de rango que se une a la superficie del osteoclasto y que cuando se une al osteoclasto va a iniciar un mecanismo de inhibición de actividad. Cuando el ligando de rango se une al osteoclasto, este deja de realizar su actividad de remodelado óseo, o sea, como lo detiene, ¿no? Es como ya es suficiente, ya quitaste suficiente hueso, hora de que ya inicie un mecanismo distinto. Miren que eso, cuando los ligandos de rango se le unen a la célula, termina generando como consecuencia que ésta deje de estar remodelando, destruyendo el hueso. Hay otros mecanismos que ayudan a lógicamente inhibir este proceso que ocurre en algunas enfermedades degenerativas y hace que siga, a pesar de que el ligando de rango se produzca, sigan activando pues la acción de esta célula. Entonces, si las células no detienen este mecanismo, en el caso de una enfermedad, entonces termina por generar afectaciones óseas. Como ustedes pueden ver aquí el trabeculado va perdiendo su estructura porque se va debilitando y ese debilitamiento que ocurre en la estructura ósea lo va volviendo poroso y frágil hasta que se llegue y se produce una fractura. Por esa razón, pues es importante hacer pues sus chequeos médicos rutinarios
y pues valorar también esos factores en personas que tienen este tipo de predisposición, porque sí efectivamente se puede dar pues en algún momento una fractura. Incluso una persona sentada o haciendo alguna cosa muy cotidiana, no necesariamente deportes extremos, va a tener pues lógicamente ese problema. Entonces, ¿qué les va a quedar de tarea? Van a investigar acerca de la osificación endocondral e intramembranosa. Y para motivar esa discusión, vamos a nosotros a realizar una investigación. Por ejemplo, si yo tengo el maxilar, la maxila, y tengo, por ejemplo, una molar en el maxilar, 3 raíces, tengo que extraerla. Si yo lo comparo, por ejemplo, con una molar a nivel de la mandíbula, por ejemplo, tengo que extraer una molar erupcionada. Vamos a hacer mejor esa molar que está feita. Espero que no se me borre todo. Correcto. Vamos a ver aquí entonces. Tengo esta molar aquí. La situación es la siguiente. Tengo una molar superior y una molar inferior. La pregunta es, ¿cuál es más difícil de extraer? ¿Una superior o una inferior? Entonces pregunten, quiero argumentos de por qué es más difícil, qué diente es más difícil de extraer. Un diente superior o un inferior, las condiciones, porque, es que depende de cada caso. El diente está completamente erupcionado, el diente tiene una disposición de sus raíces anatómicas, o sea, sin variaciones, que en esas condiciones donde el diente pues no tiene ninguna variación, está erupcionado, no hay enfermedad periodontal, ¿cuál diente se vuelve más difícil de extraer? Una pista es esto. ¿Cuál será el hueso que se osifica de forma endocondral y cuál de forma intramembranosa? Entonces fíjense, en primer lugar, ¿qué diente es más difícil de extraer? Tomando en cuenta las consideraciones que les mencioné. Lo segundo es saber qué hueso se osifica de esta manera y qué hueso se osifica de esta otra manera. Y en tercer lugar, ya con estos dos argumentos aquí, pues a sacar una conclusión. Una conclusión con respecto a este punto. ¿Ya? Así que bueno, mm, les aviso a las 9 si están listos para que veamos esta primera parte. Así que un enlace que les voy a dejar ahí en el aula virtual. Así que nos vemos, espero que estén bien y espero que aprovechen ese tiempito para poder hacer estas investigaciones. Espero que le hayan puesto atención. Vamos a ver si así lo hicieron. Así que sin más, agradeciéndoles mucho su atención en este momento. Nos vemos más tardecito. Y no olviden que la odontología es más que dientes. Y en primera instancia, que tengan una excelente semana y en segundo, el Barça. Nos vemos.